Hola Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros en esta invitación de Un Nuevo Refracciones. Gracias a usted, feliz de estar acá. Bueno, hemos querido invitarte porque nos parece, este número va a ser acerca del poder y refracciones. Lo que solemos hacer es tratar un concepto desde la mayor cantidad de aristas posibles, digamos. Em, y nos pareció muy interesante abordar en esta conversación contigo la relación del poder y los medios de comunicación y el periodismo. Tú eres decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Adolfo Ibáñez, por lo tanto, tienes de primera mano, digamos, relación con esa problemática, si es que lo fuera. Y además, en la Adolfo ustedes hicieron un cambio de malla bien interesante que me gustaría saber cómo se vincula o qué relación se establece ahí con el poder, digamos. Pero entonces la primera pregunta es, ¿cómo ves tú los últimos 30, 40, 50 años el cambio de la relación de los medios de comunicación y el poder? Ya. Bueno, es una pregunta súper difícil, sé que porque en el fondo hay un montón de aristas que uno podría abrir, ¿ya? Porque de Ujú, partida, como no quiero en la primera pregunta cuestionarte el supuesto, pero tú hablabas de la relación de los medios y el poder, y ujú. también los medios en sí mismos tienen poder. Entonces, Claro. de alguna manera esa es una vertiente, un enfoque que siempre he entendido o los medios están muy cercanos al poder y es una crítica que viene desde ciertos sectores de la sociedad, con justa razón, y apuestan al pluralismo, porque pero por otra parte independiente si está vinculado al poder político o al poder económico, uno podría entender que los medios, incluso no solo los medios de comunicación como instituciones, sino que los medios en general tienen poder, ¿ya? Y eso pasa por la definición de poder. Y ahí tratando de ser muy fácil, porque si no la conversación se nos podría alargar mucho, es simplemente volver a recordar que estamos hablando desde los medios, no desde el poder político, del poder Ujú. simbólico. Y ese poder en sociedades siempre lo ha habido, pero de alguna manera lo que traen como casi novedad histórica cuando surgen los medios de comunicación como instituciones, es que institucionalizan ese poder simbólico, ¿no? De alguna manera. Ujú. Y que tiene que ver con no solo transmitir cosas, transmitir realidades, sino construir realidades sociales, ¿ya? Entonces, cuando crecientemente en estas sociedades complejas no nos podemos nosotros ser capaces de contactarnos con realidades y tocarlas y vivirlas directamente, la capacidad de aquellos de difundir o de mostrarnos una cierta realidad y cómo la jerarquizan, que Mm. privilegian por sobre otras cosas, tiene un tremendo poder. Y esa es la sensación que sentimos cuando, tanto en el sentido amplio de la palabra, con un medio como puede ser con la prensa escrita, con la televisión o incluso con las redes sociales, que finalmente nos están de alguna manera trayendo nuevas oportunidades de experiencias que van más allá de lo que vivimos directamente, pero al mismo tiempo nos están mostrando una forma de entender una realidad desde la jerarquía y los contenidos que establecen. Y entonces, claro, ahí uno piensa que la manera en que, no sé, tradicionalmente ha ejercido el poder los medios de comunicación es a través de la influencia. O sea, es la influencia que ejercen en la opinión pública, qué sé yo, en la discusión que se esté dando. Eso es una cosa, pero y si fuera así, ¿qué ha cambiado Eh, ahora los medios de comunicación? Bueno, o sea, es la influencia, yo me atrevería a decir, pero a veces por influencia entendemos que es cambiar opiniones. Es como, Ujú, siempre ha estado esta idea como lo que se llamaban las primeras teorías como de impacto de los medios como aguja hipodérmica, que es como el proceso en que las personas las convencemos súper fácil. Y mientras más uno estudia y mientras más uno practica la comunicación, sabe lo difícil que es eso. ujú, Incluso en estos imaginarios de manipulación colectiva. Ya esa idea existe si es que la guerra, pero siempre hay porque finalmente nos tienen que persuadir, entender, pero dicho eso, si bien no siempre el poder de los medios puede tener que ver con cambiar opiniones, ujú. hay un poder más simple y esto tiene mucho que ver con la sociedad que estamos viviendo, sobre todo ahora, que es qué es lo importante. En una sociedad tan saturada, un escenario comunicacional, sobre todo el de ahora, y en eso es ahora más que nunca, antes que cuando solo existía la prensa escrita, solo cuando existía la televisión, ahora más que nunca es que estamos en un escenario tan sobresaturado de información, con todas las redes sociales, que todo el mundo comunica, que quien tiene la capacidad o tenga la capacidad de establecer esto es lo importante en esta sociedad y merece ser discutido,
es un tremendo poder. ¿Ya? Mm, Entonces, eso se llama como habitualmente, en teoría, en impacto, uno habla la agenda setting, que es la capacidad de decir, ¿sabes qué? Este es el tema que entre todos estos problemas que hay en esta sociedad, esto vale la pena ser discutido. Y eso es un poder que es tan importante porque finalmente hace que, por ejemplo, todos los grupos de interés, la sociedad, vive en función de tratar de que los medios consideren sus temas por eso, para claro. hacer ver, oye, este tema merece ser discutido ahora, ¿ya? En esa perspectiva, junto con eso, también ahora, más que el poder, yo te diría el rol que uno valora como fundamental en este tema, tiene que ver con certificar de alguna manera un cierto tipo, no quiero usar la palabra verdad, pero Mm, certificar un cierto tipo de relevancia, de similitud de lo que se dice. Y nuevamente es un tremendo cambio, porque antes los rumores existían, pero se mm, comunicaban boca a boca, pero ahora en un escenario de redes donde eso se difunde con una rapidez y con una claridad, los medios, más que un poder, me atrevería a decir, deberían apostar a ese rol que es decir, oye, acá yo estoy dando cuenta de este hecho con cierto grado de profesionalismo versus la desinformación, ¿no? Versus la fake claro. news. ¿Ya? Eso yo Entonces, creo que son dos elementos, y solo para sí, terminarte, un sí. tercer elemento que yo creo que es un poquito paradojal con respecto al cambio de los medios, porque los medios como institución traen su poder por sí solos, Mm, pero justamente ahora, y con esto te dejo, hay dos cosas que ocurren que son súper interesantes, porque de alguna manera ahora se habla que con las redes sociales todo se vuelve a institucionalizar la desmediación. En teoría nos podemos comunicar directamente con nuestros líderes, con nuestros mm, presidentes. Entonces, está la ilusión de que se supone que ahora no hay poder de los medios porque todos nos podríamos comunicar directamente con quien fuéramos. Pero la pregunta es, detrás, sobre todo en un escenario digital, ¿quién tiene el poder? Y eso nos da para otro, no sé claro. si tengo otra conversación, pero al menos para seguir conversando. Sí, oye, estaba pensando entonces en como en el rol de los medios tradicionales en esta coyuntura, en Mm, donde existe como un flujo de información veraz, no veraz, rumores, qué sé yo. O sea, no sé si es un nuevo rol, digamos, pero es un rol súper determinante en lograr como poner en orden, digamos, las discusiones, no en el sentido como de poner sus propias discusiones, que pueden haber medios que lo hagan, por sí, supuesto, pero y sino obviamente. como sacar del camino las discusiones o rumores que están en base a nada, digamos. O Mm. sea, hacer como una jerarquización de lo más, de las discusiones que vale la pena hacer porque son reales, por así Exacto. decirlo. Es que yo creo que tienen en los dos grados, ¿no? Por una parte, como te decía antes, tanta información, tanto estímulo, todo el mundo planteando tantos temas en este escenario mediático que se habla de sobresaturación. Ese es como el concepto que se usa. Que por Ya, una parte, ¿qué lográis? ¿Con qué lográis captar? Entonces, imagínate que estáis en una mesa de conversación y que hay que discutir eso, es como el espacio público, ¿no? Entonces, ¿quién define de qué vamos a conversar? Porque solo podemos conversar, no sé, te invento dos, tres temas. Y ese, en teoría, es el tremendo rol que todavía siguen teniendo los medios de comunicación. Y a través de los medios de comunicación, grupos de poder. El poder económico que trata de por instalar sus supuesto. temas, el poder político, lo que fuese, ¿no? Pero los medios de alguna manera te ponen ese menú. Y por otra parte, el que yo te diría que está más, no sé si en disputa, pero es como es más bien el gran desafío Ujú. de los medios de comunicación como institución, y ahí es justamente el ser una suerte de certificador de esto es cierto, digamos, Mm, que siempre ha estado en el rol del periodismo. Eso es el periodismo, pero de alguna manera la puesta en cuestión al periodismo, incluso la baja confianza que se ha tornado sobre ciertos medios, hace ese desafío más difícil, porque tú te encuentras de repente con ciertas generaciones o ciertos grupos menos informados que te dicen, oye, pero entre la noticia que me llegó por la red social y la de un medio, ¿cuál es? Hay claro. esperanza todavía, sobre todo Sí, para quien dirige, porque efectivamente cuando uno ve la gente igual está utilizando las grandes marcas, grandes nombres de medios de comunicación para certificar esa cosa que le llega y quiere contrastar. Pero mm, en un mundo, ahí hay un concepto, como te decía antes, que es fundamental, el de la desmediación, en que cualquiera en teoría podría comunicar cualquier cosa. Más con la claro. inteligencia artificial que yo puedo crear una noticia que parece noticia, pero no es noticia. Entonces ahí la capacidad que haya una institución, digamos, con todas las dificultades que lo está teniendo, que es otra discusión, ¿no? De confianza, de financiamiento, etcétera.
Sí. Sí, de hecho estaba pensando que cuando un medio, como una institución, digamos, cae en un rumor extraído de Twitter, es como que no queda nada, digamos. Uno confiaría que los grandes medios no pueden informarse a través de esas redes, pero de todas maneras también se pueden informar a través de esas redes. Y lo están usando para esa jerarquía, para ver discusiones, ¿no? Pero no Claro, pueden llegar y publicar, por decirlo de una claro. manera. Y cuando se han equivocado, pucha que se han equivocado, porque eso no ejercer el rol claro que le corresponde a un medio, Sí. ¿ya? Oye, estaba pensando a propósito que trajiste a colación la inteligencia artificial. ¿Cuál es el panorama, según tú, actual del el trabajo periodístico y la inteligencia artificial? Lo digo sobre todo pensando en estos temores de que en el fondo la inteligencia artificial llega para quitarle el trabajo a todos los seres A todo el humanos. mundo, incluyendo, mira, yo creo que los problemas con el periodismo en términos de desafíos profesionales y espacios más bien tienen que ver con el financiamiento. A ver, hay varias cosas. Lo primero yo creo que hay que entender que muchas veces cuando estos temas, comillas, se ponen de moda, y no es que se ponga de moda, sino porque razón y por el desarrollo que estamos teniendo, eh, no entendemos que son procesos mucho más graduales. Y cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de ciertas prácticas que de alguna forma ya existían. Cuando Mm, un medio de comunicación como la BBC se debe a su audiencia y está registrando su audiencia, eso también de alguna forma es inteligencia artificial porque está utilizando de alguna manera automatización, datos, grandes volúmenes de datos para conocer tu audiencia. Esas mm, son fórmulas que ya se están trabajando desde hace un buen rato, sobre todo los medios que están logrando eh, eh, subsistir en esta etapa, ¿no? Otra cosa es como si el periodista va a tener la capacidad, o sea, un ente va a tener la capacidad de trabajar historia. Y ahí yo creo que lo mismo, o sea, esto está, hay desarrollo, pero yo creo que las reflexiones son las mismas que en otras disciplinas, ¿no? La primera es que tal vez hay ciertas tareas más básicas, más medias, que ahí van a ser afectadas, no más automáticas. Pero cuando tú tenés que establecer la diferencia, sobre todo cuando se trata de contar historias bien contadas desde la empatía del humano, yo creo que mm, ahí, bueno, algún día algunos podrían pensar que la inteligencia artificial lo podría lograr, pero, pero es un nivel crítico de pensamiento, desarrollo cognitivo distinto, ¿ya? Entonces yo creo que de alguna manera la reflexión de cómo la inteligencia artificial se inserta para mejorar y optimizar estos procesos, pero al mismo tiempo que espacio tiene un desarrollo humano en términos de cómo utiliza esa inteligencia artificial y al mismo tiempo cómo entrega un parto y cómo está presente en aquellos espacios que de alguna manera la automatización no sirve, es la misma, que tiendo a pensar como de modo muy general. sí, ¿Ya? la directora del Centro de Salud y Tecnología de la Universidad de Texas, una vez la entrevisté y me decía que al respecto de los doctores, que no es que le va a quitar el trabajo a los doctores, pero sí a los doctores que no la saben usar. Exacto. La pregunta yo creo que en todos los espacios, ¿no? Está siendo cómo tú la usas, porque también te podrías pasar como muchas opciones de tecnología y decir, no, no la uso, la inteligencia Mm, artificial. No, la pregunta es cómo, incluso, bueno, nos pasa a nivel de estudiantes, cómo vamos a promover el sí, buen uso, no el uso y el uso incorrecto, pero y donde valoramos que adquieren más el sentido del original, el sentido de la creatividad, son funciones que empiezan a adquirir más relevancia. Mira, con esto tiendo a pensar yo, y en eso algunos me podrían tildar de optimista, como pasa con muchos impactos y nos permite también volver al tema de los medios, que ujú, sobre todo frente a cambios disruptivos, o que en este caso no creo que hayan sido tan de un momento a otro, sino graduales, como te decía, hay como una mirada, sobre todo incluso, no solo en las personas, incluso de la elite, siempre de sobreestimar o subestimar efectos. Y yo me atrevería a decir que en el caso de los medios de comunicación, cuando hablo no solo de los medios de comunicación como instituciones, la tele, la radio, sino incluso las redes sociales, incluso lo que se pudiera hacer la inteligencia artificial, siempre hay una malez, digamos, hay como un malestar que se discute mucho entre los, que es como sobreestimar ciertos efectos, ¿ya? mm, Eh, Uno se encuentra habitualmente también ahora con las redes, que en las redes pasamos de un optimismo absoluto. Hace 10 años tú me preguntabas, me hubieras hecho esta entrevista sobre el poder de los medios y Internet, y tú hubieras dicho, no, bueno, Internet trae grandes oportunidades para la democracia, ¿no? claro, Y ahora estamos 10 años en el pesimismo, ¿no? Cuando uno trabaja con evidencia, porque estas áreas también trabajan con evidencia, las mm, ciencias de la comunicación, la sociología, la psicología, también trabajamos con evidencia, te das cuenta que hay que ponerle de repente también a ese tipo de visiones un poquito un asterisco, ¿no? Porque sabemos que tenemos, y eso lo hablo más desde la sociología, que es mi campo de investigación,
que todos estos temas siempre están asociados a ciertas predisposiciones, sean, o ciertas condiciones sociales, ¿ya? Es distinto como, entonces estas miradas causales tan absolutas, tan deterministas, en realidad son difíciles de entender. Los cambios de esta naturaleza Sí, ocurren por ciertas predisposiciones. Esto que puede parecer súper abstracto, insisto, es muy interesante verlo desde la perspectiva de los medios, porque tú te encuentras de repente con ideas de gente que tal vez puede ser muy sofisticada, digamos, en su pensamiento en área, pero cuando el momento te tiene que explicar por qué falla, por ejemplo, un gobierno, dice, no, todo es problema de comunicación, ¿no? Son miradas bien simplistas para sí, entender. Para sobreestimar el poder de la comunicación y subestimar las capacidades de cómo tenemos que entender estos procesos. Y sí, así bien. podría ser muchas, ¿no? Sí. Bueno, es como la relación como con los medios de comunicación, claro, pasa por esa, como por hacerles la pata o rechazarlos, digamos. Cuando te Sí. sirve, todos lo amamos y cuando algo fracasa es el que tiene la culpa. Tú como decana de la escuela en la Adolfo Ibáñez, ustedes implementaron una malla que es súper novedosa en el concierto, digamos, de las escuelas de periodismo en Chile, al menos. Em, Tengo dos preguntas. Una ¿por qué? ¿Por qué ese cambio de malla? Y, y si es que todos sabemos, digamos, que venimos de un tiempo donde se ha hablado como de un declive de la carrera de periodismo, los medios de comunicación han cerrado, qué sé yo, se cierran revistas, se achican grupos de trabajo, qué sé yo. Entonces, uno pensaría ahí que los medios de comunicación como que fueron perdiendo poder, por una Bueno, parte. yo creo que muchos de ellos sí, Mm, ciertamente. sí, Pero no solo porque, pero antes de poder es porque perdieron audiencia también algunos, ¿no? claro, Pero también porque la publicidad que los financiaba se fue a otro poder, que es el poder de los Google, de los otros, que a sí, veces en la mirada romántica de Internet, que todos creemos que todos tenemos el poder de comunicar, en realidad el poder está en el algoritmo, ¿ya? Entonces ahí hay una discusión más específica que tal vez no voy a introducir tanto, pero vuelvo a la pregunta central de lo que tú me haces, ¿por qué cambiar? Lo primero es porque de alguna manera la formación periodística uno la tiene que dejar de entender y esa es la visión que tenemos de una forma aislada, tal como ocurre en otras partes, uno tiene que entender un concepto mucho más amplio de comunicación, ¿ya? mm, Donde de alguna manera, tal vez ahora, y tal vez la sociedad, no son tantos como los periodistas como antes, porque había un tema de industrias, ¿no? Que son industrias distintas, pero la comunicación con todas sus letras, sea el periodismo, sea la comunicación de industrias creativas, la creación de contenido, sea incluso la información en otros formatos, sea la comunicación desde las empresas, la convicción, la visión está, y así está como nuestra idea central de esa innovación y de nuestra escuela, está en el centro de los cambios. O sea, yo no mm, me atrevería a decir, y se oye la gente dice, oye, pero ya las comunicaciones, ay, perdón, o sea, no me atrevería a decir que proceso social ahora no se pueden sino entender donde la comunicación tiene un papel fundamental, lo que fue el movimiento incluso los cambios sociales que hemos tenido, el sí, movimiento feminista el último año, esa visión global que tuvimos, eso fue a través de medios de distintas naturalezas y fue por el logro y éxito de un movimiento que supo usar la comunicación. Entonces, esa centralidad de la comunicación es un punto pivotal de la visión que tenemos pero es una comunicación que se tiene que entender, por tanto, ya no solo desde el oficio, del reporteo, del bien hecho, el trabajo periodístico, que es una línea y que es fundamental, por todo lo que hablamos, tal vez no hay financiamiento siempre, pero es fundamental para subsistir en esta crisis de la democracia, digamos. mm, El mejor combate a la desinformación es el buen periodismo. Pero al mismo tiempo también tenemos que ir preparando no solo a esos periodistas, sino a comunicadores que van a ejercer desde distintos tipos de organizaciones la comunicación. ¿Y cómo los vamos preparando? Con evidencia. Esto no es solo olfato. Y eso, a propósito de la pregunta del poder, digamos, y que tiene que ver finalmente con el impacto, pasa a ser una línea fundamental, más robusta, más sólida, como muy buena, o sea, no sé si igual, pero como muy inspirada en buenos modelos que uno ve en Ámsterdam u otros, en Annenberg, donde la prioridad que se le da a un conocimiento, comillas, científico de la comunicación y su impacto en la audiencia y su impacto y cómo trabajar, ya no es solo, como te insisto, buena onda, lo que yo creo, sino también desde la evidencia. El mundo mm. Internet es eso.
¿ya? Entonces eso es muy importante y por tanto una formación más en ese sentido que tratamos de robustecer aún más, ¿ya? Mm, Pero segundo, en un escenario pasan dos cosas, en un escenario sobresaturado de información, que eso viene para quedarse, queramos o no, necesitamos a profesionales de la comunicación con aún más capacidad analítica, fortalecer ese músculo, ya no solo el reporteo, porque ya no se trata que solo sepan la actualidad, la información ya no es escasa, ahora es esta jerarquización, y ahí, bueno, en nuestro modelo con artes liberales pasa a ser fundamental, ya cómo claro. combina con esa capacidad de pensamiento crítico. Y tercero, como tal vez con fuerza también una competencia que hemos apuntado en toda la línea de que siempre acá ha habido muy práctica, de talleres, de trabajar con la tele, todo eso, con mucha inyección a la creatividad. Siempre ha estado, pero con más fuerza aún. ¿Por qué? Porque en un escenario sobresaturado, nuevamente, el lograr que te consideren, que tú seas atractivo, Mm, incluso información noticiosa, es algo que tú estás haciendo todo el rato, con mucho más fuerza que antes. No quiero decir que antes la creatividad en un titular no lo era, lo es, siempre, pero ahora con más fuerza porque tú estás compitiendo en el mismo plataforma con entretención, con Netflix, con la noticia del gatito, con... sí, Entonces, tienes que estar jugando ciertos códigos, pero siendo un periodismo o comunicaciones, sea periodismo desde los medios o desde una empresa de calidad, pero está ahí en este escenario híbrido, mm, están todos, digamos. sí. Te quería preguntar, tengo la impresión que, o incluso puede ser un prejuicio, digamos, pero, y es rara la pregunta, pero es el rol de la farándula en toda esta crisis. Eh, lo digo incluso pensando, y te iba a preguntar qué opinas del uso de redes sociales de los gobernantes, que a veces colinda un poco con la farándula. Bueno, Llamo farándula, claro, sí. tal vez tendría que Y definirla. ocurre en todas partes se cuece nada, como digo yo, porque Sí, yo siempre recuerdo que mi tesis de magíster, cuando la hice hace años atrás, fuera imaginar en LSI, comparé uno de mis temas de investigación es el temor al crimen, entonces comparaba la cobertura de las noticias delictuales entre la prensa inglesa y la prensa chilena. wow, Oye, y era súper claro, entretenido porque tú sabes que los ingleses tienen como una prensa, ellos le llaman quality press, así muy, no sé, The Guardian, sí, Financial Times, The Economist, pero tienen The Sun. Entonces me llamaba la atención porque ahí aprendí cómo esta idea del concepto de New Entertainment, que es la noticia de entretención, sí, que es un tema que se ha visto, que ocurre, que esos son los matinales de alguna forma, ¿no? Que es lo que son. No sí, solo los políticos, porque en el fondo tú tienes que captar de alguna manera recientemente cuando empieza a competir con contenidos ficcionales, también tienes que competir con sus propios códigos. Y eso mm, es ciertamente un punto, no en cuestión, pero un desafío de cómo hacer buen periodismo cuando estás presionado no digo no hacerlo, pero por caer en cierta farandularización sí, excesiva para elementos. Está eso, pero a veces ese elemento, si es bien llevado, hasta es bueno, ¿no? Hay casos, claro, en Chile que en algún minuto se discutía, por ejemplo, LUN, cuando era un éxito mayor, que traía temas a la mesa igual, mm, porque te hacía una mezcla farándula, pero te traía los temas de las minorías sexuales, o lo que fuese. LUN, claro, dieron la última noticia. Entonces, si ese equilibrio es bien llevado, bien. El punto, y acá yo creo que más que la farandularización, uno de los riesgos que está en juego, como con la democracia, es el populismo mediático. sí, ¿Ya? Ahí me tocó escribir en algún minuto un artículo sobre eso, porque de alguna manera el populismo siempre tiene que ver con simplificaciones, con exageraciones, con exacerbaciones. Eh, si una noticia sale en la televisión, yo no le puedo pedir que sea fome, tiene que ser una historia atractiva, pero el problema es mm, cuando tú exacerbas eso y te quedas solo con la emoción y no con la calidad informativa. Lo mismo, y ahí te voy al líder, el problema no es si de repente el líder abre su casa, te muestra su familia para que tú te identifiques con él como una cosa más cotidiana, eh, más fácil, menos política, porque eso te trae audiencia y bienvenido si la gente quiere conocer la audiencia. El problema es cuando hay una exacerbación de aquello y así como en la época
no sé, 90, el populismo mediático político se representaba con un Berlusconi en Italia, que era como un show. Bueno, ahora es Trump, Dueño de medios de comunicación. dueño de media comunicación, y él era perfecto, ¿no? Y ahora es Trump. Lo interesante de figuras como eso, bueno, Trump ya no lo vemos tanto porque lo sacaron, digamos, que otro tema que va a discutir, pero Trump, que es una figura típica sobre todo del populismo político, o sea, de izquierda o derecha, que es al mismo tiempo es capaz de utilizar como nadie los medios de comunicación de todo tipo, la tele, porque va a su juego con sus criterios, el conflicto, el quiebre, la autenticidad, pero al mismo tiempo, como lo usa la tele o las redes sociales, que habla directamente con sus seguidores, también cuestiona los medios, sobre todo los medios tradicionales. Y es un típico juego que ahí uno diría, muchas veces con el populismo, sobre todo desde el mundo académico, nos ponemos bien en cuestión porque nos cuestiona como expertos, nos cuestiona a todos, pero también nos cuestiona la experticia de los medios de comunicación. Y las campañas electorales de Trump eran una muestra maravillosa, entre comillas, de ese caso de cómo jugaba con decir, mira, los únicos fakes son ellos, ¿no? Y nosotros, en cambio, cuando estaba jugando con ese tipo de lenguaje y descalificación, lo ven los populismos latinoamericanos, de Europa del Este, donde sea ese patrón existe. Sí, oye, nos queda poco tiempo, pero a propósito de lo último que dijiste, me parece bien interesante y has hablado harto de la crisis de la democracia y el rol de los medios de comunicación ahí. Sí. Dentro del número, nosotros en unas recomendaciones variadas, digamos, recomendamos The Great Hack, que es un documental que se dedica a analizar el caso de Facebook, Twitter y Cambridge Analytica en las elecciones del 2016. Estoy pensando, sin decir, digamos, si eso fuera cierto o no fuera cierto, tomando distancia, pero estoy pensando que entonces los medios de comunicación, o sea, son aliados de salvar las democracias, pero también de minarlas hoy día. Bueno, nuevamente, hablemos ahí, a ver, dos cosas con el poquito tiempo que nos queda. Lo primero, yo creo que los medios de comunicación, en tanto fuentes de buen periodismo, tienen un valor fundamental, así como lo han tenido siempre para cuestionar al poder, que no lo hablamos, que es muy importante. Sí. También tienen ese rol de algo tan básico y tan simple que ha sido el insumo de las primeras concepciones de democracia liberal, que es la información. O sea, Claro. incluso la idea de una democracia deliberativa. O sea, o una democracia que se entiende a sí misma como voto informado, o que se entienda como, puesto muy en simple, capacidad de generar buenos debates. Los medios de comunicación van a tener todo esto que hemos hablado antes, la capacidad de jerarquización, de información, un rol fundamental, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa con los nuevos medios? Yo creo que ahí efectivamente, bueno, ese documental yo creo que Sí. también es de los que te plantea más la línea como todo, después la evidencia científica nos ha demostrado que sí, que las desinformaciones y los fake están corriendo más que antes, pero el efecto en el voto es mucho más lento de lo que uno cree, pero sí te instalan temas, te instalan campañas, te pasa por detrás de cualquier ideal de campaña que uno quisiera. Pero dicho eso, la gran pregunta, y eso yo creo que está en la gran discusión ahora, y todavía no hay respuestas tan claras, es cómo esto se tiene que regular, no regular, porque en el fondo, ¿a quién regulan? No es un espacio público, son empresas privadas. Sí. Entonces, ahí es una discusión que en algún minuto, para el caso mismo de Trump, cuando ocurrió lo que ocurrió, sobre todo cuando se toma la decisión por parte de las empresas de sacarlo a las redes, por otra parte, había un cuestionamiento de decir, oye, pero ¿una empresa es la que tiene que decidir eso o es un Estado? ¿Es quién? Pero bueno, es que esto es global. Entonces, ¿quién es el encargado? Entonces, yo te diría que si bien hay, sobre todo en Europa, bueno, han habido hay intentos y hay líneas en ese sentido, este es de las grandes preguntas y desafíos, pero lo que sí, que las campañas como las estamos viendo, han cambiado, y preguntas que por lo menos desde la investigación, que tratan de ser muy neutrales con estos juicios, y con esto te termino, yo vengo haciendo el curso de comunicación toda la vida, de antes de ser decana y todo, por lo menos hace como 20 años, y a veces ya la palabra manipulación uno ya la había dejado de usar, ¿no? Porque la democracia es activa y todo, y te das cuenta que se vuelve a usar.
se Sí, vuelve a usar sin caer en ninguna tesis conspirativa porque efectivamente tienes herramientas que te posibilitan no cambiar las mentes de las personas, pero sí manejar mayor volúmenes de datos y sobre todo con los temas de desinformación que no siempre son utilizados, no solo, o sea, la desinformación por definición busca, de alguna manera, tiene un interés político creado. Y eso yo creo es de los desafíos que están en el corazón de la crisis de la democracia actuales, sin duda. sí, totalmente, qué interesante. No me quiero ir sin preguntarte una última cosa que me parece interesante saber tu opinión, que es, no alcanzamos a hablarlo, yo sé que va más extenso hablar de la libertad de expresión, pero Mm, la relación entre libertad de expresión de los medios de comunicación mm, y la sensibilidad actual con respecto al lenguaje, ¿ah? Con respecto sí. a una como, puede ser un prejuicio mío, pero me parece con una hipersensibilidad en el uso de las Sí. palabras. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo lo piensas tú, ese Sí, dilema? hay varios puntos, porque yo creo que de alguna manera hay ciertas líneas y hay ciertos protocolos, por ejemplo, el tema de género, que es bienvenido sea, ¿no? O el tratamiento de menores. Sí. Y hay nuevas figuras o editores y roles que está bien, ¿no? Eh, de hecho, no quiero tal vez referirme tan normativamente si algo es bueno o malo. Mm, Más bien lo que te quiero plantear es que había un desarrollo porque de alguna manera yo ahí no me cabe sino darte tal vez una reflexión nuevamente desde la sociología. En mm, sociedades más diversas es más difícil ponerse de acuerdo, y más cuando hay momentos de polarización, porque de alguna manera esa capacidad que ha tenido el lenguaje siempre, tú lo sabes, es significación, es el poder del lenguaje. Tiene que ver con esta discusión en el fondo. mm, Nosotros podemos tener un sentido más bien de orden denotativo del lenguaje, pero la connotación de las cosas. ¿Qué significa ser negro, no? Yo mm, hice el ejemplo en mis clases. Hace tiempo era un elemento negativo, pero también ha habido contracampañas para mostrar que lo negro es bello como lo es, digamos, ¿no? claro. Entonces, efectivamente, hay una micro... que algunos lo plantean incluso en términos de batalla, ¿no? Como de lucha, de la significación. El lenguaje, tú lo sabes, se toma sus tiempos y no es llegar de un día para otro ponerle significado a las palabras y a las Mm, significaciones. Pero lo que te quiero decir de cara a volver a tu tema, yo creo que sí, pero también tiene mucho que ver con una sociedad que de alguna manera es mucho más diversa y tiendo a pensar que también la palabra no es autorregularse, pero autonormarse con ciertos elementos cuando estás en una sociedad que tiene mayor presencia, o al menos públicamente, de diversidad cultural o de cualquier tipo, digamos, incluso de género, ¿no? Eh, yo en ese sentido creo que un camino que siempre sirve en esto es separar lo que es los juicios de hechos, muy simple me voy con lo que es opinión, ¿ya? Y claro. ahí yo creo que un límite claro está en que no podemos cambiar la historia es la que es, y uno puede manifestar, hoy hubo asimetrías de poder en ese entonces. Otra cosa tiene que ver más con las opiniones, y que eso es un debate también abierto desde la perspectiva de la libertad de expresión. Pero si estamos más sensibles o menos sensibles, eh, yo creo que estamos tal vez por detrás, la pregunta es si estamos un poquito más polarizados, y eso seguramente lo trataste en Sí, otro programa. súper. Sí, Muchas gracias, Magdalena. Ha sido un placer y conversaremos más de todo lo que nos queda por conversar en otro momento. sí, cuando quieras, sí. Gracias.